A veces el mundo parece correr más rápido que nuestros propios pasos, pero hay momentos, raros, delicados, en los que algo silencioso nos toca los hombros, como si el viento antiguo nos llamó de regreso al centro. Es como caminar hacia un bosque después lluvia. El aire húmedo, la luz filtrada entre las hojas y la sensación de que existe una ley invisible, guiándolo todo, incluso lo que no entendemos. Una ley que no requiere fuerza ni disputa, solo presencia. Quizás hayas sentido esto al ver el agua rodear las rocas sin perder su forma, dirección, o cuando notas cómo una hoja cae, sin resistencia, encontrando el suelo que la acoge. Es en este gesto simple, casi imperceptible, donde se revela una verdad profunda, que quien no lucha, triunfa. Lo que no se endurece permanece. Lo que no resiste, fluye. Y es de este fluir que nace el triunfo silencioso que el espíritu conoce desde la antigüedad, inmemorial, una especie de sabiduría ancestral, que no se puede explicar con palabras, pero reconoce con todo el cuerpo, como si los días por fin dejaran de ser pesados y simplemente comienzan a pasar, ligeros, transparentes, abandonados a su propio rumbo. Mientras caminamos por la vida, acumulamos tensiones como piedras en nuestros bolsillos, expectativas, miedos, metas rígidas, certezas que nos aprisionan más de lo que proteger. Y cuanto más apretamos estas piedras, más parecen atraernos hacia nosotros, bajo. Pero cuando abrimos nuestras manos y permitimos que el camino nos guíe, algo sucede, algo sorprendente. El mundo deja de ser un campo de batalla y se convierte en un río que sabe a dónde va, incluso sin mapas. Un río que gana, no porque dispute, sino porque no se opone. Un río que siempre encuentra la manera de avanzar. Si sientes en algún lugar profundo que hay una fuerza sutil que guía tus días, una fortaleza que requiere menos esfuerzo y más entrega, entonces este video es para ti. ¿Por qué? Hoy caminaremos juntos por las orillas de esta antigua ley, presente en todo lo que hacemos. Respira. La ley que te hace triunfar sin resistencia. Respira hondo. El camino se abre cuando el corazón guarda silencio. Si estas palabras ya resuenan en tu interior, deja que este momento te acompañe y quédate conmigo en este viaje, porque a veces solo hace falta un paso para darte cuenta de que la victoria no está en la lucha, sino en la forma en que nos entregamos al fluir que nos llama. Hay una sabiduría antigua que se esconde en la forma en que el agua toca el mundo. Ella no fuerza, no exijas, no discutas. Simplemente se mueve y en ese movimiento gana. Si observas con atención, te darás cuenta de que la suavidad no es debilidad, es inteligencia. El agua no rompe la piedra, la transforma, no porque luches contra ello, sino porque permaneces, fiel a tu propia forma de ser. La suavidad es la fuerza de los seres vivos. Lo rígido pertenece a lo que ya no respira. Y nosotros, cuando nos volvemos demasiado duros, perdemos parte de esta vida que circula, silencioso, de todas las cosas. El viento pasa entre las hojas sin dañarlas. El musgo crece a la sombra sin prisas. La luz la mañana no invade. Ella se acuesta sobre lo que encuentra. Todo esto nos enseña, es decir, que hay un camino más amplio que el de la resistencia, el camino del flujo. Pero en el mundo moderno, casi lo hemos olvidado. Vivimos como rocas intentando ser ríos, tensos, apresurados, endurecidos por la necesidad de controlar cada desenlace. Tratamos de aferrarnos a la vida con las manos cerradas, y cuanto más la cerramos, menos encaja. Queremos una dirección exacta, queremos predecir, queremos anticipar, y este querer nos agota constantemente. La rigidez nace del miedo, la suavidad proviene de la confianza, y tal vez por eso muchos de nosotros nos sentimos cansados, no por la vida misma, sino por la forma en que nadamos contra ello. Todo intento de controlar lo inevitable se convierte en un corriente que nos empuja más profundamente. Cada pensamiento rígido se convierte en una espina en el camino. Cada expectativa inquebrantable, una piedra sobre tus hombros. Pero hay otra manera, un camino que no requiere fuerza, sino presencia. No requiere dominio, pero escucha. Ahí es cuando nos damos cuenta de que
Así como el agua no decide hacia dónde debe ir el valle, nosotros también podemos seguirlo sin necesidad de imponernos. Y lo más sorprendente es que cuando dejamos de lado la resistencia, la vida comienza a alinearse. De una manera misteriosa, las cosas parecen encontrar su lugar. Los caminos que antes parecía cerrado y abierto, las tensiones internas comienzan a disolverse como niebla. Sol, si esta idea resuena en ti, aunque sea levemente, es una señal de que algo en tu interior ya está ahí, despierto. La parte que recuerda que hay un fluir natural y que podemos permitirlo, llévanos. En esencia, la gentileza no es solo un principio espiritual, es un retorno a lo que siempre ha sido. Fuimos ante el miedo, y cuando entendemos la suavidad, empezamos a realizar otra ley secreta, la de actuar solo cuando el camino nos llama, y nunca antes. Hay un momento casi imperceptible en el que el río decide cambiar de dirección. Él no piensa, no calcula, no planifica. Simplemente encuentre una curva, toque el banco y sígala, sin resistencia, sin prisas. Es como ese y saber que el verdadero camino no nace de fuerza, pero adaptación silenciosa al terreno. Y allí hay una ley tan antigua como el mundo mismo. La acción que surge del centro es siempre más poderosa que cualquier esfuerzo forzado. Cuando intentamos actuar demasiado pronto, creamos fricciones. Cuando intentamos controlar el rumbo de la vida, se endurece a nuestro alrededor. Y esto no se debe a que el universo sea cruel, sino a que toda interferencia innecesaria genera turbulencias. Imagínate arrancar una flor delante de ella. Prepárate para florecer, o intenta empujar el viento en la dirección deseada. Todo esto nos pone en oposición a lo que ya está funcionando naturalmente. Esto sucede cuando insistimos en controlar el tiempo, las personas, los resultados. Creamos ansiedad, creamos agotamiento, creamos un peso que no necesita existir. El mundo moderno parece haber convertido el forzar en una virtud. Más productividad, más velocidad, más goles. Pero ningún río avanza porque se empuja a sí mismo. Él avanza porque cede a su propio rumbo. La acción correcta surge del silencio interior. Nace cuando dejamos de presionar el momento para ser algo que no es. Surge cuando respiramos profundamente y escuchamos lo que el corazón, sin ruido, es. Tratando de decir, seguir el camino natural no significa pasividad. Significa actuar solo cuando el flujo empujar, cuando el suelo es fértil, cuando la oportunidad esté madura. Es como la semilla que rompe la tierra exactamente en el momento en que la estación lo llama, nunca antes, nunca después. Y es curioso observar cómo, cuando actuamos de esta manera, todo parece encajar. Las decisiones son, hazlo más ligero. Los obstáculos parecen menos agresivos. Las reuniones se llevan a cabo en momento adecuado. E incluso las pérdidas, antes tan aterradoras, empiezan a revelar un significado que solo se muestra a aquellos que no intentan dominar el curso de la vida. Cuando dejamos de luchar contra lo que es, el espacio interior se abre, respiración se profundiza, la mente se aclara, y el camino, antes oculto, comienza a revelarse a pocos, como la luz que atraviesa la niebla. Actuar sin forzar es confiar en que el terreno sabe más que nuestros miedos, y que la vida, cuando se la deja seguir su curso, siempre encuentra el mar. Y es en este punto que descubrimos otra ley silenciosa, que el verdadero triunfo llega cuando dejemos de luchar por lo que nunca fue necesario ganar. Hay una fuerza discreta en el bambú que se dobla con el viento. No pelea, no se endurece, no afronta la tormenta como alguien que necesita demostrar algo. Él simplemente se inclina, y porque se inclina, permanece. Al observar este gesto descubrimos una verdad profunda. La victoria no es de quien empuja, sino de quien encuentra su lugar dentro del movimiento del mundo. Lo que las disputas se desgastan, lo que resiste los fragmentos, lo que intenta dominar el espacio pierde su propia claridad, pero lo que fluye, gana. Vivimos en una época en la que la competencia se ha transformado en identidad, comparaciones, métricas, urgencia, la incesante necesidad de demostrar valor, y cuanto más intentamos brillar, para los demás,
pero atenuamos la luz que deberíamos brillar para nosotros mismos. Adentro, es como intentar sostener el sol entre las manos. Cuanto más aprietas, más se escapa, a través de tus dedos. Triunfar sin competir significa abandonar la guerra interior que libramos para ser vistos, aprobado o reconocido. Significa soltar la armadura que llevamos como si el mundo siempre nos pedía que lucháramos por un lugar. Pero la verdad es otra. ¿Qué es? No requiere confrontación. Lo tuyo te encuentra en el silencio. Y hay una suave sabiduría en esto. La brisa que entra por la ventana no compite con el aire que ya existe. Está ahí. Simplemente se mezcla. La luz de la mañana no compite con la noche. Acaba de llegar a momento adecuado. Así también lo es la victoria que nace del espíritu. No necesita destruir nada, simplemente revelando lo que siempre estuvo listo para emerger. Cuando dejamos de luchar contra la vida, comenzamos a caminar con ella. Y esto caminar trae una paz que nunca se logrará por la ruta de la disputa. Cuando paramos, para demostrarle algo al mundo, abrimos espacio para demostrarnos algo a nosotros mismos, que somos capaces de existir sin tensiones, de avanzar sin conflictos, de florecer sin aplastarse. Si hasta ahora alguna parte de esta idea te ha resonado, es una señal de que el viaje, lo interno ya ha comenzado, y esa suavidad está abriendo espacio donde antes había rigidez. Sí, si esta visión resuena en tu corazón, es porque algo en ti ya está rompiendo el caparazón y emergiendo a una forma de caminar más ligera. Triunfar sin disputar es confiar en que la vida no requiere de la guerra para otorgar la victoria. Solo requiere presencia, atención y honestidad contigo mismo. Y cuando entendemos esto, descubrimos la siguiente ley, la de la adaptación silenciosa, que nos permite transformar cualquier camino en un paso posible. Cuando observamos agua reposando en un recipiente, nos damos cuenta de una verdad, sencillo y extraordinario. Toma la forma de su huésped, pero no pierde su esencia. Cuando hace frío se convierte en hielo, en calor se convierte en vapor, en otoño llueve, en estudio se convierte en un espejo. El agua cambia infinitas veces sin dejar de ser ella misma, y en esta capacidad de transformarse sin resistencia, se encuentra una de las leyes más profundas del triunfo silencioso. La vida nos pide que nos adaptemos todo el tiempo. Las relaciones cambian, las direcciones cambian, planes que creíamos que eran un cambio sólido. Y sin embargo, en lugar de fluir, muchos de intentamos volver a nuestra forma anterior, como si fuera posible revivir lo que ya pasó. Pero la naturaleza nunca regresa. Se dobla, transmuta, se disuelve, renace, siempre en la movimiento, nunca en rigidez. La adaptación silenciosa no es conformidad, es inteligencia espiritual. Se siente cuando aún la puerta ya no quiere ser abierta, cuando ya se ha completado un ciclo, cuando una elección debe ser bienvenido en lugar de combatido. Es como la niebla que al encontrarse con una montaña no intentes cruzarla por la fuerza. Se desliza, se dispersa, cambia, densidad, y así sucesivamente. La niebla no pierde el tiempo luchando con lo imposible, encontrar otra manera. Pero nosotros, los humanos, acostumbrados al control, nos empeñamos en derribar muros, en mantener lo que ya no vive, en la preservación de formas que ya no nos convienen. Y este apego a lo que fue crea sufrimiento. Creamos resistencia donde debería haber rendición. Creamos lucha donde debería hay una curva. Creamos tensión donde el espíritu solo pide movimiento. Sin embargo, cuando permitimos que la adaptación se produzca en silencio, algo se realinea detrás de nosotros. Adentro, el cuerpo se relaja, la mente se calma, el corazón se vuelve más ancho, y la vida misteriosamente abre caminos que antes parecían inexistentes. Es como si el universo respondiera inmediatamente al gesto de flexibilidad, demostrando que todo puede cambiar. Cuando cambiamos por dentro, flexibilidad es no darse por vencido. Es saber cuándo quedarse y cuándo transformarse. Es honrar el fluir natural de las cosas, sin aferrarse a viejas formas por miedo al vacío. Porque, en el fondo,
Cada cambio es solo la vida reorganizándose para llevarnos a un lugar que aún no lo sabemos. La adaptación silenciosa es el arte de moverse sin ruido, y precisamente por eso es lo que transforma todo. Y cuando aprendemos a cambiar sin perder nuestra esencia, descubrimos otra ley profunda, del vacío fértil, donde comienza toda renovación. Hay un momento de la noche en el que el silencio parece expandir el mundo. Fue entonces cuando el viento disminuye. Las luces se apagan y solo queda el cielo, vasto, intacto, respirando nosotros. En ese momento nos dimos cuenta de algo que muchas veces olvidamos. El vacío no es ausencia, es espacio. Y cada espacio contiene poder. Así como la cueva resuena porque es hueco, y el frasco solo sirve por lo que no está, también nuestra alma encuentra claridad cuando se abre a la quietud. Vivimos rodeados de excesos, pensamientos que se acumulan como polvo, deseos que se superponen como voces, responsabilidades que se acumulan hasta asfixiarlas, y nos damos cuenta de que llevamos mucho más de lo que necesitamos. Pero todo lo que crece sin espacio se retuerce, todo lo que recibe demasiado se pierde, incluso la luz, cuando es demasiado intensa, ciega. El vacío fértil es lo contrario de esto. Es el terreno silencioso donde por fin puede brotar la vida. Sin embargo, tememos el vacío, tememos el silencio, tememos la pausa, tememos el intervalo entre un camino y otro. Preferimos la distracción, las prisas, el ruido, como si el ruido garantizara la seguridad, pero toda la naturaleza nos muestra lo contrario. Está en el rango de invierno cuando la tierra se recupera. Es en la luna nueva cuando el cielo se reinicia. Es durante la marea baja cuando el océano respira. Asimismo, el espíritu necesita este espacio, y es en este espacio donde nuestras mayores transformaciones. Cuando dejamos de llenar cada segundo, cuando dejamos ir exige, cuando permitimos que el cansancio se disuelva sin culpa, algo florece. 1. Claridad fina y delicada, casi invisible, pero poderosa, como si el silencio fuera él de hecho un antiguo maestro que señala caminos. El vacío fértil no es renunciar a la vida, es descanso dentro de él. No es un escape del mundo, es alineación con lo que importa. No es renunciación, es preparación. Cuando abrimos el espacio interno, permitimos que lo nuevo nos encuentre. Permitimos que la intuición vuelve a hablar. Permitimos que el corazón reorganice sus paisajes. Y nos dimos cuenta que muchas de nuestras ansiedades eran simplemente excesos. Exceso de deseo, de miedo, de controlar. Crear espacio es un acto de purificación espiritual. Es devolver al cuerpo la ligereza que saber. Es devolver al corazón la vibración natural que el mundo moderno ha sofocado. Es devolverle al espíritu el derecho a respirar. Y, cuando eso sucede, renacemos por dentro, no porque luchemos, sino porque finalmente lo permitimos. Y es precisamente de este espacio silencioso de donde surge la siguiente ley: la confianza en lo invisible, esa fuerza sutil que guía nuestros pasos incluso cuando no vemos el camino. Hay una fuerza que guía todo lo que vive, pero de la que rara vez nos damos cuenta. Ella no anuncia, no hace ruido, no exige creencia, simplemente actúa, discreto como la brisa cambiante, de dirección sin que nos demos cuenta, presente como perfume. Estoy lejos de ser una flor que no vemos, constante como el pulso de la tierra bajo nuestros pies. Esta es la fuerza de lo invisible, la aliento silencioso que organiza lo que parece un caos y orienta lo que creemos perdido. La confianza en lo invisible surge cuando entendemos que no todo puede, o debe, ser entendido. La vida tiene sus propios ritmos, sus propios gestos, sus propias curvas, y tratar de anticipar cada movimiento de ella es como intentar medir el viento con las manos. Cuanto más intentamos agarrarlo, más se escapa. El futuro siempre ha sido un campo nebuloso y es, precisamente por eso, caminar en él requiere fe. No la fe ciega de la espera pasiva, sino la fe sensible de quien sabe escuchar. Así como los pájaros encuentran rutas durante la migración sin mapas, nosotros también llevamos una brújula interna. Ella no habla con palabras,
Habla a través de sensaciones. Es el indicado agarre suave que dice, no vayas por este camino. Es esa expansión silenciosa la que dice, sí, este es el manera. Es el presentimiento que llega antes que el pensamiento. Es el susurro que precede al decisión. Y cuando aprendemos a escuchar, nos damos cuenta de que esta brújula rara vez se equivoca. Pero en el mundo moderno hemos perdido la costumbre de escuchar. Vivimos bajo presión expectativas, miedo a lo desconocido, ansiedad por lo que aún no ha llegado. Queremos garantías, queremos control, queremos la seguridad de un mapa completo antes de dar el primer paso. Y de ahí nace el sufrimiento, en un intento de iluminar todo el camino, cuando la luz de la vida solo revela el siguiente metro. Confiar en lo invisible es caminar suavemente, sabiendo que el siguiente paso se revelará solo cuando se da el actual. Es aceptar que el universo tiene una inteligencia que supera al nuestro. Es darse cuenta de que, detrás de las demoras, hay protección. Detrás de los desvíos, hay redirección. Detrás de las pérdidas hay espacio para el renacimiento. Y cuando finalmente dejamos de lado el miedo a lo desconocido, sucede algo extraordinario. El camino comienza a cooperar con nosotros. La gente aparece en el momento adecuado. Oportunidades a alinear. Las situaciones se armonizan, como si todo respondiera a la pacífica vibración de quien confía. La confianza en lo invisible no es una esperanza ingenua, es sabiduría ancestral. Es reconocer que el mundo visible es solo una fina capa encima de algo mucho más grande. Y cuando esa confianza florece, solo queda una última travesía: transformar todo esto en una forma de vida, un cierre que en realidad es un nuevo comienzo. Al final de todo camino, siempre hay un momento de silencio, un punto donde el pasado se disuelve como niebla y el futuro aún no se ha formado. Está en este intermedio, en este espacio sutil donde el tiempo parece dudar, que finalmente entendemos: nada que realmente las cosas requieren fuerza. Nada de lo que es verdad nace de la disputa. Nada de lo que es sagrado lo es se revela en el ruido. La ley que te hace triunfar sin resistencia no es una fórmula, ni un secreto escondido en libros antiguos. Está en la respiración que va y viene sin esfuerzo. Está en el agua rodea rocas sin perder movimiento. Es en el bambú donde se dobla y por tanto no se dobla. Se rompe. Está en ti. Cada vez que eliges descansar en lugar de endurecerte, para escuchar en lugar de imponerse, fluir en lugar de luchar, cuando dejamos que la vida siga su curso, descubrimos una dirección que no proviene del pensamiento, sino del espíritu. Una dirección suave, íntima, casi invisible, como una luz, que aparece detrás de las montañas antes del amanecer, una luz que no presiona, solo invita. Y cuando aceptamos esta invitación, nos damos cuenta de que el triunfo no está en el control, sino en alineación. Triunfar sin resistencia es caminar como el río, avanzar no porque empuje, sino porque lo permite. Es confiar en que cada desvío es parte del camino. Es aceptar que cada cambio es un maestro. Es darnos cuenta de que el silencio, lejos de estar vacío, es el espacio donde crea la vida. Y cuando finalmente nos rendimos a este fluir, algo se reorganiza dentro de nosotros. El cuerpo se ablanda, la mente se expande, el corazón encuentra un ritmo más lento y pleno, más cierto. Es como si, cuando dejamos de pelear, finalmente pudiéramos escuchar la música que siempre ha estado sonando de fondo, una antigua melodía que nos llama por nuestro nombre. Ahora que este vídeo llega a su fin, deja que estas palabras resuenen en tu interior. ¿Cómo resuenan las olas al tocar la arena? No intentes agarrarlos. No intentes entenderlos demasiado. Simplemente permítales encontrar el lugar correcto dentro de su espíritu. Si quieres seguir caminando por estos caminos interiores, respirando cada uno enseñando como alguien que escucha la voz de su propia alma, inscríbete. Así que continuamos juntos, paso a paso, por el camino silencioso que conduce de regreso al centro. Y recuerda, lo que llamamos destino no siempre es un acontecimiento lejano. A veces, es solo el susurro de los kami que nos han acompañado desde nuestro nacimiento, guiándonos, nuestros pasos sin que nos demos cuenta.